Hace pocos días descubrimos que Sheamus no renovará su contrato con WWE, que el Guerrero Celta y WWE separan caminos. Y Mario, vamos a intentar analizar un poco la situación porque es una de las noticias más impactantes que nos ha dejado la empresa posiblemente en todo 2026. Recordemos que Sheamus, claro, no había noticias de él porque estaba lesionado, llevaba lesionado pues desde ese torneo de retiro de John Cena. Estamos hablando de fechas por noviembre barra Sí. diciembre, creo que más noviembre. Pero claro, es que todos esperábamos un regreso y sobre todo que a Sheamus le faltaba un título para ser campeón Grand Slam y que todos pensábamos que finalmente Sheamus se iba a proclamar este año o el que viene. Ya sabemos que no le quedaba mucho tiempo, pero creíamos que siendo el luchador que ha sido, un hombre que ha sido campeón mundial en varias ocasiones, ganador de Royal Rumble, ganador de Money in the Bank, pues creo que merecía que tuviera todos estos logros y uno de ellos fuese ese campeón Grand Slam. Y fue una noticia, como tú has dicho, impactante porque de un día para otro descubrimos que Sheamus no iba a renovar y directamente WWE, en lugar de, sabiendo que le quedaban pocos meses o lo que fuera, en lugar de aprovecharlo un poco, directamente lo movió a la sección de alumni y pues está prácticamente, si no despedido, ya fuera de órbita. Claro, digamos que el concepto como tal no es estar despedido, sino que a Sheamus se le ofreció un nuevo contrato con salario reducido, según han informado varias fuentes. Sheamus no lo acepta y en base a eso, digamos que espera a que expire su contrato, que es la situación más o menos similar a la que tuvieron Kofi Kingston por el hecho de recibir un contrato a la baja y Tommaso Ciampa, que decidió no renovar, no prolongar su estancia en WWE, pero no por ello ser despedido. Es un poco la combinación de ambas situaciones. Y aquí, claro, sabe bastante mal, o al menos me sabe bastante mal, cómo TKO está tratando a varias leyendas, porque al final Sheamus yo creo que sí que tiene el estatus de leyenda, por, como bien decías, es que ha ganado todo lo que puede ganar, excepto el campeonato intercontinental, que ya hablaremos de ello más adelante. Pero me da la sensación de que TKO, por un lado, quiere deshacerse de los más veteranos, es decir, quiere focalizarse más en el talento del presente y del futuro, pero al mismo tiempo no está sabiendo hacer un cambio generacional, porque los Bron Breakker, los Oba Femi, los Dominic, los... iba a decir Penta, pero Penta ya es más veterano, pero digamos, toda esta gama de nuevos luchadores tampoco los están sabiendo llevar bien, excepto casos puntuales. Entonces, si no hay apuesta por el futuro, ni hay, vamos a intentar decir, un último last dance para el pasado, te queda un presente que cada vez se acerca más a ser pasado que a futuro y la nada tras ello. Claro, a ver, esto solo hay que pensar y analizar quiénes son los campeones de cada marca, y ya no te digo los campeones mundiales, sino vamos a hablar de los campeones masculinos, más allá de que Penta sea el campeón intercontinental y demás, y Trick Williams el campeón de Estados Unidos, creo que son las dos excepciones, por así decirlo, aunque como tú has dicho, Penta es algo más veterano, pero sí que es algo nuevo y todavía le quedan años. La mayoría de campeones, tanto en parejas como eh, mundiales y demás, rondan, si no la edad ya mayores, por así decirlo, están por ahí. Bueno, Roman y Punk, exacto, Roman y Punk, ya no hace falta ni hablar de ellos, Damian Priest y Arturo, en fin. Sí que es verdad que ahora los campeones en pareja de Raw son Division, pero es que estábamos viendo a los Street Profits hace escasos días, entonces, que no digo que los Street Profits estén mayores o lo que sea, pero no es un equipo novedoso. No aprovechas ni a los equipos nuevos, ni a los luchadores nuevos que te pueden ir a la zona midcard, y además esos luchadores que ya tienes algo más contrastados en la zona midcard, tampoco los subes a la zona estelar, porque ese es el problema que estamos viendo. Yo no te digo que Dominic esté ahora mismo para la zona estelar, por ejemplo, porque es más que obvio que no está, pero Ilja, Carmelo, mismo Ova, Bron Breaker, que igual le falta un poquito, pero ya estamos viendo cosas de él. ¿Por qué no apuestas por ellos realmente en lugar de volver siempre a lo mismo de siempre, valga la redundancia? Bueno, es algo que no se entiende. Y luego, pues tienes lo que pasa con este tipo de luchadores, que es que son despidos, se llaman despidos o finalizaciones de contrato que no tienen ningún sentido. O sea, sí que es verdad que el New Day llegó a un acuerdo con WWE y al final, pues eso fue de mutuo acuerdo y demás, pero yo creo que merecían un poco algo de despedida, ¿no? Al menos, no sé, han sido probablemente el mejor equipo de la última década junto a los Usos.
creo que merecían algo más. Sheamus, 3/4 partes de lo mismo, y luego otros luchadores interesantes o equipos interesantes que además te reforzaban las zonas en parejas o zona midcard, más que nada por edad y demás, como los Motor City Machine Guns, tampoco les das cabida y los echas. Entonces es que son movimientos que yo no logro entender, sinceramente. Es que de hecho, volviendo al tema de Sheamus, como bien dices, entiendo que no esté para la zona estelar, que no le vayas a dar un último run, pero un poco como con Finn Balor a inicios de año, que le diste un par de oportunidades por la pura nostalgia, por estar en Irlanda, en Belfast, en su tierra natal, y tener la oportunidad, pues te puede valer. Como campeón en parejas junto a otro luchador más joven, también podría valer. Sería una opción bastante sólida. Con el propio Finn Balor tendría mucho sentido, siendo los dos irlandeses, que sean campeones. En la zona midcard, si es que a Sheamus solo le faltaba el título intercontinental para ser Grand Slam y había tenido las oportunidades necesarias, podría tener una buena coronación, ni que fuese como campeón de transición. Pero es decir, tenías oportunidades todavía de hacer cosas útiles. Es decir, ya no es que sea un lastre, un luchador que tienes ahí de relleno y que utilizas cada mucho tiempo para darle pues minutos en televisión. No, es que esto ya nunca lo sabremos, evidentemente. Pero Sheamus podría haber pasado más rondas en el torneo de retiro de John Cena. Sheamus participa en la última lucha de Monday Night Raw de John Cena en ese combate de 3 que enfrentan al Judgment Day, que también está Rey Mysterio por ahí inmiscuido. Es decir, que tienes a un luchador que al final lo has acabado incluyendo de alguna forma en el tour de despedida de la superestrella más grande que te ha dejado este siglo, y de repente parece que la red que le podía sostener era esa, que había otro luchador con el que apelar a la nostalgia, y que ahora que ya no está, se ha perdido por completo esa nostalgia, porque el otro sería Randy Orton, pero estando en SmackDown es una historia ajena, y te has quedado sin planes, y al quedarse sin planes para Sheamus, que maldita la historia, no tener planes para Sheamus, o no saber darle algo a Sheamus, lo haces desaparecer del mapa, nunca mejor dicho. Y además, ahora que has comentado el tema de las últimas luchas de Cena y demás, y claro, Cena era el campeón intercontinental en ese momento, a Cena le das ese último título, lógicamente, porque era lo último que le faltaba a Cena, y si Cena no se hubiese retirado como Grand Slam Champion, apaga y vámonos. Pero es que además tenías la excusa perfecta para que Sheamus se proclamase campeón intercontinental, para que reclamase esa oportunidad. Vale, que Penta está siendo el mejor reinado de todo este año, y no hay ningún tipo de duda. Pero podías haber aprovechado algo ahí a Sheamus. Quiero decir, era el momento de darle esa oportunidad por ese título intercontinental y dárselo, porque no ibas a tener otra explicación y otro momento mejor. Y nada, han decidido tirar por ahí y ha pasado lo que ha pasado, que es que no, yo sigo sin encontrarle ningún sentido, quiero decir, y me da miedo más que nada por lo que le pueda pasar a otras superestrellas que sí que tienen algo más de presente que Sheamus a día de hoy. Y también sorprende el hecho de que no es que, o sea, evidentemente las lesiones no han ayudado, eso lógicamente no se puede discutir, pero que Sheamus los últimos años te había dado luchas con Drew McIntyre que eran espectaculares, te habían dado combates con Gunther que eran espectaculares, es decir, no te había demostrado que al menos in-ring y por personaje y por conexión con el público no pudiera aportar nada. Y eso yo creo que es, en parte, de lo que más sorprende, que con el vínculo tan fuerte que tenía Sheamus, que sí que era una imagen WWE y no tanto una imagen de TKO, que son conceptos bastante diferentes, pero hombre, teniendo a un luchador que representa un poco el espíritu WWE, vamos a decir, por sí solo, sin tener el logo de esas 3 letras verdes detrás, pues hombre, intenta hacer algo con él, ten rivalidades con Gunther, ahora que tienes a Penta, podrías tener una rivalidad Penta contra Sheamus, y si quieres meter también a Chad Gable de por medio, sería buena idea. Haber sido Sheamus el encargado, tal vez, mira, si quieres verlo de esta manera, no de arrebatarle el título intercontinental a Cena, pero a Dominic sí, perfectamente podrías, y luego Penta batir al guerrero celta. Es decir, que yo creo que se han dado situaciones óptimas para confiar en Sheamus, y que aún así, creo que por un tema únicamente de edad, porque no creo que Sheamus tampoco sea una superestrella que te reviente la escala salarial, que han decidido, bueno, pues que ya es un tema del pasado y que del pasado no se puede vivir. Y aquí lo que
te digo más, lo que a mí me sorprende es que luego es noticias en las que se habla de contratar a otras superestrellas que su época ya pasó y que de hecho han tenido pasado en WWE, que no funcionaron en ese momento y que no van a funcionar a día de hoy tampoco, porque es que ya se lleva rumoreando semanas que WWE quiere fichar a Big Cass y a Enzo Amore de vuelta, luchadores que a priori salieron por la puerta de atrás, Enzo Amore más que nunca además. Es lo que yo tampoco logro entender y no me entra en la cabeza, que es que al final, lo dicho, Sheamus, entiendo que tampoco sea un luchador que si no lo tienes activo, entiendo que no quieras tenerle cobrando una pasta o lo que sea, pero yo creo que a día de hoy tampoco cobraría tanto como otros luchadores. Pero en cambio, sí que fichas a gente que te aporta lo mismo o incluso menos que Sheamus, veas en Matt Cardona, veas en Rusev, que son luchadores de edad similar a la de Sheamus y de época, bueno, de la misma época, hablando claro, y que te aportan lo mismo o menos. Y los tienes ahí para nada, para hacerte un poco de jovers, porque es lo que están haciendo a día de hoy. Matt Cardona más, obviamente. Rusev igual sí que está teniendo algo más de protagonismo ahora con Ethan Page y demás, pero tampoco creo yo que eso vaya a ningún lado. Y yo, siendo sincero, es que no entiendo por qué sí unos y otros no. Sí, es que es una reflexión de verdad que es acertadísima. Y ahora para acabar, un poco a modo de homenaje, ¿con qué momento te quedarías de la extensísima carrera de Sheamus en WWE? Personalmente el mío sería Clash at the Castle en 2022, el primero que hacen, que yo ahí de verdad pensé que en esa lucha 5 estrellas que da contra Gunther se convertía en campeón intercontinental. Tenía la fe y la esperanza de ver que ahí Sheamus podría realmente completar su círculo y ser campeón Grand Slam. Creo que eso es un grandísimo momento y es bastante más de presente del que voy a decir yo. Yo soy un hombre clásico para estas cosas. Además, te digo más, de la anterior década, de 2010 a 2020, Sheamus probablemente fue mi luchador favorito, porque me encantaba, sinceramente, y eso que en el ring tampoco es que fuese Styles, claro, ¿sabes? Pero a mí me encantaba, siendo sincero, el personaje que tenía y todo. Y yo me quedo con dos momentos, obviamente tienen bastante relación entre ellos. Uno es el Royal Rumble, primero pues porque soy un hombre de Royal Rumbles y me emocionó bastante verlo ganar. Y otro, obviamente, es ese título mundial con pues el que consigue frente a Daniel Bryan. Al final, a ver, que son nada, segundos, pero que te hacen realmente ver en lo que apostaba WWE en Sheamus y lo que confiaba en esa época en él. A mí, es un momento que, ya te digo, dura nada y menos, pero yo me quedo con ese momento de por fin se le dio algo de verdad a Sheamus. Pues este es un poco nuestro análisis / homenaje que le hacemos al guerrero celta. Y ahora lo que queremos es que pongáis vosotros en comentarios cuál es el momento que guardáis con más cariño de la etapa de Sheamus en WWE. Así que ponedlo aquí abajo que os leemos.